9 de la mañana con 41 minutos, Voces del Poder. Debate en el día de hoy Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y también Xavier Altamirano, director ejecutivo del Instituto Igualdad. Bienvenido a ambos. ¿Qué tal? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va el verano? Todo perfecto. Terminándose las vacaciones ya. Bueno, para algunos todavía no comienzan. Sí, pues, ánimo. Oye, vamos con todo. Sala Cuna, la gran tarea del gobierno en el Congreso. ¿Sale algo la primera semana de marzo o es una batalla perdida? Empecemos por acá. O sea, yo quisiera recordar a la gente que esta es una discusión muy relevante y añosa. Añosa, que tiene incluso el antecedente de un proyecto presentado por el presidente Piñera, y en que la gran mayoría de los sectores políticos han dicho que es muy relevante que hagamos una conciliación entre trabajo y vida familiar. Lamentablemente estamos en estos juegos de periodos de cambio de mando, donde se empieza a jugar más bien respecto de la foto, quién la saca, quién saca provecho político de aquello. Lo que sería muy grave sería que el gobierno entrante usara esta posibilidad de beneficiarse de un capital, un regalo preparado, y por tanto juegue con los tiempos cuando hay una discusión que estamos esperando hace mucho tiempo y que tiene un impacto directo no solo en la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, pero también favorece la inserción laboral de las mujeres, que sabemos que tiene una brecha muy grande respecto a los hombres en el mundo laboral. ¿Cómo lo ves por acá? Bueno, yo creo que hay varias reflexiones. Yo coincido que este es un proyecto efectivamente que tiene origen en la administración del presidente Piñera, que en el sentido, en el espíritu, va a dar ciertos beneficios importantes justamente a la vida familiar, a la mujer. La duda es qué va a pasar en marzo. ¿Posibilidad real de avanzar o ya es una quimera pensada? Ahí van dos. Primero, yo creo que lamentablemente, y una discusión mucho más profunda, estos periodos de transición son demasiado largos en nuestro país, lo que de alguna forma conviven e invitan justamente a politizar temas que a veces no debiesen ser politizados, lamentablemente. Lo digo porque no solamente este proyecto, sino que hay otros que efectivamente se van a ver involucrados justamente en el proceso de transición de un nuevo gobierno, de un nuevo Congreso, que dificulta efectivamente la aprobación, en definitiva, independiente del tiempo que se haya discutido. Otro antecedente más. Yo creo que todo proyecto, y en eso voy a incorporar de Sala Cuna Universal, que tenga recursos involucrados del fisco, va a tener destino complejo la primera semana de marzo. Lamentablemente este país ha conocido cifras económicas que no son alentadoras de la actual administración, lo que va probablemente a impedir el avance de ciertas normas que tengan recursos involucrados, porque justamente en un minuto de complejidad fiscal, probablemente la oposición va a recurrir a ese argumento para ir a dar proyectos de ley que en definitiva probablemente se puedan mejorar. Ya, ese es un tema que conversamos el otro día. Creo que el contexto no favorece a la aprobación de este y de otros proyectos que también involucran recursos. Lo conversamos el otro día con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que a propósito de esta discusión que se ha dado en torno a la cifra de déficit estructural, probablemente muchos proyectos que incluyen protección social puedan quedar en el camino o puedan ser justificados, que no van a ser discutidos en este momento a propósito de la situación económica, tal vez para que la ciudadanía no mire esa no discusión de tan mala manera. ¿Tú crees que hay riesgo, por ejemplo, que Sala Cuna Universal de no avanzar la primera semana de marzo quede ahí y que pueda pasar mucho tiempo otra vez para que se vuelva a discutir? O sea, mi respuesta es sí. Sí que hay un riesgo, hay una tentación, como decía, de un aprovechamiento político del gobierno entrante, que es una cosa que habitualmente ocurre. Sin embargo, yo creo que si vamos al fondo, que ya empezamos a entrar en la materia más de fondo, la noción de emergencia tiene, entre otras consecuencias, que uno pueda frenar políticas sociales, y algo que se advirtió en campaña presidencial reciente. O sea, fue algo que se dijo desde nuestro sector, que nosotros veíamos con mucha preocupación, que si se empieza a instalar la idea de que hay un exceso de gasto público, muy probablemente eso va a impactar directamente en las políticas sociales, que es lo primero que se tiende a recortar. Los derechos adquiridos después de décadas de trabajo y de lucha sindical, es lo primero que va a salir afectado. Sin embargo, yo creo que la noción de emergencia es una discusión que tenemos que mirar muy en profundidad, ojalá ahora, porque no solo te genera una desmesura respecto a la expectativa, sino que hay una elección de la emergencia de este gobierno entrante. Es muy preocupante. Pero igual ahí hay que tener ojo, Javier y Rodrigo, a lo que pueda decir incluso un sector del futuro oficialismo, porque ya hay voces dentro de Chile Vamos que están pidiendo al gobierno entrante
que le ponga prioridad a la cuna universal. Ellos dicen, nosotros estamos de acuerdo con el proyecto, esta idea nace en una de las administraciones del expresidente Sebastián Piñera, pero no estamos de acuerdo con la manera en la que ha llevado la discusión la actual administración, creemos que no está financiado, etcétera, pero le pedimos a la administración entrante que lo discuta. Entonces, si finalmente esto se deja de lado, se le puede abrir un flanco interno también a la futura administración. No, yo tengo la sensación de que efectivamente es un proyecto de ley que tiene larga data y que nace en el corazón de Chile Vamos. Esto nace en un gobierno del presidente Sebastián Piñera. Pero los proyectos de ley tienen que tener cierto grado de responsabilidad fiscal. Y en un minuto en que tú ves tus arcas ajustadas, en que todos los expertos te dicen que las cifras tienen que de alguna forma acortarse, de que el gasto del Estado es excesivo, da la sensación de que ciertos proyectos ameritan cierto aterrizaje, poner la plata en el piso y ver dónde van a estar los recursos destinados a un proyecto. No es firmar, no es aprobar. Aquí uno tiene que destinar recursos. Y me parece que el minuto del país, el minuto económico, amerita una reflexión quizás más profunda en este y en otros proyectos. Por ejemplo, el proyecto del FES, que también es un proyecto emblemático para el presidente Gabriel Boric y da la sensación de que el minuto fiscal del país amerita una reflexión más profunda donde vamos a tener los recursos. Bueno, sobre ese tema ha habido incluso crítica del ministro de Educación. Sí. Es que, mira, yo creo que estamos hablando básicamente lo mismo. Es decir, hay por un lado una duda respecto de la utilización política que se puede tener de un tema que es atractivo para la población. Eso es una discusión que podemos poner de lado. Pero hay una discusión que a nosotros, desde nuestro sector, nos parece más preocupante, que es que se use la excusa de una emergencia que está inflada, que la podemos después conversar con más detalle, para frenar avances sociales. Eso es una discusión que nosotros veníamos anticipando desde el tiempo de la campaña, insisto. Sin embargo, estoy de acuerdo con Rodrigo, evidentemente, que el Congreso debe hacer un trabajo responsable y por eso están las comisiones respectivas de Hacienda y Constitución para que no se produzcan leyes que generen dificultades para la administración, sea la que sea. De eso no hay duda. Sin embargo, la forma de resolverlo no es bloquear un proyecto, es sentarse, y es totalmente lo contrario a lo que hizo el diputado de la UDI, que logró hacer una ganancia de semanas cuando lo que correspondía era sentarse a tratar de resolver y encontrar un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas sobre un tema en el cual deberíamos estar de acuerdo. Mucho se habla de la primera infancia, mucho se habla de la necesidad de que las mujeres participen más en la vida económica, por lo tanto, pongámonos de acuerdo, encontremos el equilibrio adecuado. Eso es la fábrica de las leyes que es el Congreso. Ya, pero eso no va a pasar la primera semana de marzo, o sea, es prácticamente imposible. Yo evacuaría el tema de la fecha, o sea, yo sinceramente, independiente de que esto pueda ser un logro de este gobierno o del futuro gobierno, lo relevante es que saquemos la ley, por supuesto, que saquemos una buena ley, y lo que no puede pasar, y ahí yo pongo una segunda advertencia, no puede pasar que el gobierno tenga la mala idea de generar un nuevo mensaje presidencial o indicaciones que hagan que esto se detenga muchos meses o que no pase. Lo relevante es que saquemos una buena ley. Rodrigo, una última reflexión de este tema para ir al siguiente. No, yo coincido con Javier en ese sentido. Creo que las leyes que sobre todo impactan en la vida de las personas deben ser discutidas. Pero deben ser discutidas seriamente, sino aquí no se basta con aprobar o rechazar una ley. Aquí lo que es importante es buscar el espíritu y los recursos en que se sustenta. O sea, muchas leyes se aprueban y no se pueden aplicar por falta de capacidad técnica, pero también por falta de recursos. Y Chile, yo no sé si se cae de pedazos, yo discrepo de esa teoría, pero vive un momento de ajuste y de falta de recursos. Y un país que no puede endeudarse más. Y en proyectos de ley que requieren recursos, me parece que la discusión hay que aterrizarla. Y eso, al parecer, es lo que ha faltado en este tema y en otros. Entonces, yo tengo la sensación de que todo proyecto de ley que involucre recursos fiscales va a tener difícil destino en la primera semana de marzo. Mira, vamos a quedar atentos. Estamos conversando en Voces del Poder con Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto Igualdad, y también con Rodrigo Arellano, quien intervenía al final, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Vamos a ir a la pausa y al regreso seguimos con Voces del Poder, pero antes de la pausa tenemos información actualizada desde la zona norte de nuestra capital. Valentina Nieto, estamos contigo otra vez, te escuchamos. Buenos días, comandante Rodrigo Espinosa, comandante Cuerpo Bombero Quilicura. Comandante, ha sido muy complejo controlar este incendio. Hemos visto que en rigor ustedes se han retrocedido bastantes metros de donde estaban en un comienzo. ¿Por qué? Efectivamente, hay un camión que tiene gas, en este momento una bombona, el cual aún contiene combustible en su interior, o mantiene además este líquido que tiene riesgo de explosión. En este momento hay llamas que están saliendo a través de una fisura que tiene el estanque y se activó un sistema de válvula de alivio que informa que va avanzando o se va acercando una posible explosión. Por lo tanto, se reordenó la estrategia para poder tener un rango de seguridad para el personal que está trabajando en el lugar. Avanzamos aproximadamente sobre 100 metros para poder tener la distancia necesaria para poder trabajar. Vamos a trabajar con líneas de agua, estamos en este momento abastecidos
por diferentes carros de diferentes comunas y de la Municipalidad de Quilicura, que nos está prestando apoyo en este minuto. Pero el único foco de incendio que tiene el centro comandante, vimos que al lado había vehículos que se estaban incendiando. ¿Dónde Ese se es un habría segundo foco de incendio. originado? Por el momento tenemos, como le manifestaba, estamos con la información en desarrollo, información preliminar. Vamos nosotros a trabajar específicamente en la extinción de las llamas, reducir el riesgo de explosión. Una vez que nosotros podamos tener una información un poco más clara, claramente cabe señalar que no podemos todavía ingresar al punto más céntrico donde se mantienen los camiones por temas de seguridad. Así que, bueno, nosotros vamos a reducir un poco el riesgo de explosión en este momento que existe en la zona del impacto y posteriormente nosotros podemos entregar más información. Por el momento lo importante es que vamos a necesitar apoyo de abastecimiento, que es lo que nosotros hemos organizado a través de los diferentes sistemas de uso escalonado de recursos. ¿Están ocupando espuma para poder apagar este incendio? ¿Es considerado una clave de emergencia química, comandante? Por el momento efectivamente se maneja una emergencia química y se va hablando la estrategia paso a paso, indicando primero saber si se requiere el uso de agua o uso de espuma, pero eso va a ser de acuerdo a una evaluación técnica que se va a estar realizando de acuerdo a temperatura y a las condiciones que se van generando en el lugar. Es decir, para nada controlado hasta ahora. En este momento se está circunscrito el fuego, se mantiene controlada la situación, no debería existir riesgo de explosión, o sea, existe el riesgo de explosión, pero por lo tanto nosotros vamos a tratar de mantener eso bajo control. Comandante, hiciste la pregunta que le hice antes. Incendio, por favor, si nos puede explicar el producto químico. ¿Ha costado apagar esta llama? Efectivamente, el tipo de combustible que tiene trabaja a altas temperaturas, dado el impacto de los camiones, se produce este incendio. Una vez ya encendido, claramente se mantiene en temperaturas a altas temperaturas, por lo tanto lo que nosotros en este momento necesitamos es enfriar el camión y posteriormente proceder al control, si existe a lo mejor un control de derrame del combustible. Bueno, escuchábamos la actualización desde la zona norte de la capital, tenemos información actualizada en nuestra pantalla. Esta explosión ha generado el fallecimiento de 3 personas y al menos 10 heridos. Información que se está actualizando minuto a minuto. Seguimos muy atentos con la periodista Valentina Nieto en el lugar de la emergencia. Siendo las 9 de la mañana con 53 minutos, vamos a la pausa, seguimos. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. De vuelta con CNN Chile Radio y Voces del Poder. Javier Altamirano y Rodrigo Arellano nos acompañan en esta sesión de CNN Chile Radio y vamos a hablar ahora de una eventual gestión que habría realizado el presidente electo José Antonio Kast para tratar de incidir en la composición de las mesas de la Cámara y del Senado. Algunos dicen que desde el Senado miraron con recelo estos contactos, esta llamada o esta coordinación para saber qué estaba pasando con miras, como yo les decía, a presidir la Cámara Alta. ¿Es una exposición innecesaria a nivel político del presidente electo? Yo lo llevaría a otra conversación, digamos. O sea, el mismo problema tiene que ver, a mi entender, con la incapacidad que ha tenido en su historia política Kast de construir con otros. Y aquí la forma de trabajar con otros institucionalmente, justamente para no levantar suspicacias, es usar una buena relación con los partidos políticos de tu sector. Eso es lo que viene. La pregunta que nos vamos a hacer mucho es, ¿el nuevo presidente, el presidente José Antonio Kast, será capaz de dar gobernabilidad a Chile? ¿Será capaz de traer disciplina al sector de la centro derecha y la derecha? ¿Será capaz de buscar acuerdos con la oposición? ¿O va a ser el eterno personaje que juega solo, que tiene un gabinete de independientes, que tiene un gabinete no tan político, justamente porque le interesa él imponer sus puntos de vista? Lo hemos visto y ha tenido impacto en su sector. Hemos visto cómo él fue muy duro con Chile Vamos. Hemos visto descalificaciones, hemos visto actuaciones que nos hacen sospechar de su relación institucional con los partidos políticos, que en este caso es lo que debería ocurrir. Claro, y muchas veces estos acuerdos por las presidencias van más allá del propio sector. Rodrigo, ¿cómo ves este tema que estamos conversando? A ver, lo primero, a cualquier ejecutivo que asume el 11 de marzo, quiere tener una Cámara y un Senado que esté más favorable a los procesos legislativos. Entonces, desde el punto de vista del rol que está teniendo el futuro gobierno, me parece que es normal que un presidente o que un ministro trate de aunar esfuerzos para tener mesas que sean favorables. Lo hizo el ministro Jackson, que no le fue muy bien al inicio del gobierno del presidente Muchos Boric. recordaban este episodio a eso. Pero eso es súper normal, o sea, el presidente tiene que gobernar con un Congreso y si tiene la posibilidad de influir, de colaborar en la formación de una mesa, bienvenido sea, si esos diálogos tienen que darse. Habitualmente se hace por medio del ministro, en este caso me imagino que
que el ministro García tendrá un rol importante, los otros subsecretarios también, la subsecretaria Castillo tendrá un rol también en esa conformación. Ahora, hemos visto un presidente muy activo y eso quizás va a ser un sello de la administración de José Antonio Kast, un ministro que ha tomado iniciativa, ha tenido gira. Vamos a ver si efectivamente tiene la capacidad de darle gobernabilidad. Da la sensación de que sí. Javier habla de un gabinete muy independiente, pero las nominaciones que hemos conocido después, los subsecretarios, los delegados presidenciales, dan la señal de que ha logrado incorporar diferentes mundos y hay que verlos cómo pueden lograr estos mundos distintos, trabajar en un gobierno, que ese es el gran desafío. Entonces, claro, porque están estas gestiones que habría realizado el presidente electo, que se analiza, fueron miradas con recelo por un sector del Senado, pero también lo cierto es que hay una división en la discusión política, incluso dentro del futuro oficialismo por presidir el Senado. Se habla, por ejemplo, de Manuel José Sandón, que podría tener la intención de continuar en la presidencia del Senado, apoyado incluso por el Partido Republicano, algo muy distinto a cómo llegó al Senado, a la presidencia la vez anterior, recuerden que fue con votos del actual oficialismo. Y por otro lado se habla de la senadora Paulina Núñez, que estaría justamente tratando de generar acuerdos con el actual oficialismo. ¿Qué saben de eso? Lo que pasa es que en el Senado es un empate virtual. O sea, el Senado por definición además tiene una forma de trabajo que es muy conciliadora. O sea, yo creo que ahí van a operar ellos como... Los senadores son muy difíciles de gobernar, dicho sea de paso. O sea, no es tan fácil bajarle la línea a los senadores. El Congreso es muy difícil. No, pero te quiero decir, los senadores tienen un calibre distinto, digamos. En el caso de la Cámara de Diputados, yo creo que, insisto, yo creo que es una prueba bien relevante de la muñeca política del nuevo gobierno. Yo voy a hablar de nuevo gobierno para darle un poquito más de beneficio a la duda. Sin embargo, insisto, la trayectoria de Kast no es la del acuerdo, no es la de encontrar puntos de entendimiento, sino que es el de imponer un punto de vista. Y la impresión que yo veo como ciudadano, que lee la noticia igual que usted, es que él diseñó una arquitectura que le permite seguir en esa línea. Vamos a ver si funciona. Lo que pasa es que aquí la prueba de fuego tiene resultados positivos o negativos. Puede haber cierta indisciplina en su sector y puede haber una reacción de la oposición en términos de cómo juega el juego de la oposición. Puede ser constructiva, puede ser colaborativa o puede ser una trinchera. Y en ambos casos va a ser determinante el rol del Ejecutivo. Es decir, hay un efecto. Esto no es neutro. Si tú haces un trabajo fino, no puedes empezar a conversar con los congresistas recién cuando estás a semanas de asumir. Eso te habla de que no tenía conversaciones previas. Entonces, hay una trayectoria, insisto, de una cierta independencia respecto a los partidos políticos que en algún momento pasa la cuenta. Porque ahora están todos cercanos al poder, relativamente en una posición favorable al presidente electo, pero cuando él tenga un problema, tú vas a ver cómo se comportan las fuerzas políticas de todos los sectores. Entonces él tiene que crear las condiciones para que esa reacción sea constructiva para el país. Rodrigo, ¿qué hay de cierto de que esta discusión estaría dejando a Paulina Núñez ahí en la presidencia del Senado? Aquí se va a cruzar con varios temas, no solamente la capacidad de negociar del Ejecutivo con el Legislativo los proyectos de ley y ver si puede influir en la conformación de la Asamblea. También hay temas internos de los partidos. Los partidos están viviendo, particularmente los de Chile Vamos, una especie de proceso de reflexión, me imagino, de analizar su resultado electoral, que fue un desastre. Salieron quinto, perdieron diputados, va a desaparecer un partido de los que era Chile Vamos probablemente como Evópolis. Entonces hay un minuto de reflexión y eso se va a trasladar probablemente también a la discusión política. Renovación tiene una elección también pronto y eso va a jugar un poco en eso y ahí no tiene mucha influencia el Ejecutivo. Yo tengo la impresión de que a medida que nos acerquemos a la fecha del 11 de marzo, estas conversaciones debiesen alcanzar más puertos. O sea, tiene razón Javier, la historia política de José Antonio Kast no ha sido favorable a la conformación de coaliciones, pero ahora él va a gobernar, él va a ser presidente de Chile y la sensación que yo tengo y las señales que hemos visto es que está entendiendo esa lógica en la incorporación, en la subsecretaría, en algunos ministerios de sensibilidad incluso distintas a los de Chile Vamos, Jimena Rincón, Campo, a nivel de delegados presidenciales, que son los territoriales que tiene el gobierno, han logrado incorporar partidos. Vamos a ver cómo desarrolla esa política en terreno, si logra armar coalición, pero probablemente la selección de alguna autoridad en el Congreso va a estar cruzada por las reflexiones de Chile Vamos, por su proyección y por las elecciones que tengan también renovación. Entonces, eso puede ensuciar un poco las negociaciones, pero efectivamente está el beneficio de la duda de cómo va a administrar este gobierno
con una cuota importante de ministros independientes, pero también con una cuota irrelevante de subsecretarios con vínculos políticos y delegados presidenciales muy políticos. Y los puntos políticos que va a hacer cada partido político, también cómo se van repartiendo, bueno, los cargos, las presidencias de las cámaras son súper importantes. ¿Qué va a pasar con el Partido Nacional Libertario? ¿Y qué va a pasar con el Partido de la Gente, que parece que está mirando más a la izquierda, al menos en las últimas conversaciones? Quisiera, antes de terminar el panel, que hablemos de esta eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Se van sumando voces, crece el ánimo de una eventual acusación. ¿Creen que es el momento, Javier? Yo creo que absolutamente no es el momento ni es la forma de ocupar el instrumento, que es para casos excepcionales y casos muy graves. O sea, yo creo que está claro. O sea, yo creo que cualquier persona se da cuenta que esto es un abuso del instrumento de la acusación constitucional. Es no aprender de nuestra historia política reciente, lo que generó polarización, lo que generó dificultades grandes para conseguir acuerdos justamente transversales en políticas públicas relevantes para el país, han sido justamente historiales de acusaciones cruzadas en los gobiernos anteriores. Entonces, vamos a seguir en esa lógica. Me parece sorprendente, me parece preocupante y me parece sobre todo políticamente un grave error. O sea, está generando las condiciones para tener una posición destructiva en vez de tener una colaborativa. Claro, porque esto va a generar, por supuesto, una reacción desde la futura oposición, entonces y además podría de alguna u otra manera empañar el inicio del próximo gobierno. Por eso Chile Vamos, que tiene un poquito más de mesura política, entiende que esto es un mal negocio. Es un mal negocio porque no va a prosperar, no tiene sentido, no tiene fundamento, no puede ser que una crítica respecto de una gestión, además de una persona que lleva meses en el cargo, no tiene ni un sentido. O sea, ni siquiera vale la pena entrar en el detalle. Solo quiero insistir en el punto, esto es una responsabilidad y tendrá efecto en la construcción de la oposición y el ánimo político que se necesita. Ahora, insisto, yo quiero volver en el concepto de emergencia. Esto es crear caos y de hecho es muy en la línea de lo que hace Trump. Es decir, crear caos, administrarlo y elegir dónde tú pones el caos y en función de eso sacar resultados. Acuérdate que la emergencia tenía 3 aspectos. ¿Hemos escuchado al gobierno entrante preocupación respecto a la seguridad de la inmigración? No, porque saben que no tienen nada que ofrecer en términos de delivery. Por lo tanto, se están centrando en lo económico para poder entrar con una fuerte reforma liberalizadora en sus conceptos, que es básicamente achicar el tamaño del Estado. Y eso, por lo tanto, es un juego que es administrar la emergencia, administrar el caos para sacar beneficio político. Bueno, y quería saber también cuánto resiste el concepto de gobierno de emergencia. Rodrigo, reflexión sobre este tema. Una diferencia con Javier, más no quizás en la final. La primera es que yo creo que los momentos son, o sea, no es que no sea el momento ahora. Cada vez que hay una infracción por parte de una autoridad que amerite una sanción o una posible acusación constitucional, es un deber del Congreso hacerla. Da lo mismo si es el último día, da lo mismo incluso si es después. La acusación constitucional es un instrumento que puede entablarse incluso después de que la persona terminó el cargo y terminó el gobierno, por algo, estando las causales en la infracción. Yo tengo la sensación y mi impresión, conociendo lo que hemos visto de la gestión del ministro Grau y también la del ministro Marcel, es que hay una mala gestión nomás. Una gestión ineficiente, una gestión que no dimensionó los ingresos del Estado, no dimensionó el impacto de los gastos del Estado, pero tengo una diferencia si es causal de acusación constitucional, que son términos más graves, una infracción grave contra la Constitución. A mí me da la sensación de que lo que vamos a ver la próxima semana, que es citar al ministro Grau a que dé cuenta de su gestión, creo que es diferente a acusarlo constitucionalmente. De hecho, desde Chile Vamos han matizado lo que decía Javier hace algún rato, ya se habla de comisión especial o eventual interpelación. Puede condicionar, puede generar un ambiente, pero si están las causales, una autoridad pública tiene el deber de hacerlo. Yo tengo la impresión de que aquí no, aquí hay una falta de eficiencia, falta de control, falta de calcular gestión, exactamente, de gestión. Más bien no creo que haya una causal de acusación constitucional y espero que ojalá se quede solamente en esta situación y en la posibilidad de enmendar el rumbo en el próximo gobierno para arreglar las arcas fiscales, que hace también a los países cuando tienen que implementar sobre todo políticas sociales relevantes. Claro, y lo que marcaba también Javier como punto, cómo puede llegar a empañar el inicio de la próxima administración y la relación con la futura oposición. Ya sabemos que hay un flanco abierto por la postura que pueda tomar José Antonio Kast y el gobierno en general en torno a la candidatura de Michelle Bachelet, que empieza a liderar la ONU, la Secretaría General. Este podría ser otro flanco. Yo no sé si el actual oficialismo acusó a Andrea Alamán cuando asumió el gobierno porque renunció antes, tengo la duda. Pero ahí tenemos un ejemplo de que... Podríamos buscar esa información. Sí. Por eso yo hablaba de la historia política reciente y pensábamos que habíamos sacado algunas conclusiones y parece que no. O sea, miremos Perú. ¿Queremos eso? O sea, hablo muy en serio. Llevamos mucho tiempo tensionando las instituciones, abusando de ciertos recursos que son para casos excepcionales y para hacer un show comunicacional. Si esto es grave en el término del abuso de ciertos instrumentos que no, tiene que ser el último recurso. Entonces yo creo que aquí se está instalando, y yo tal vez exagero, pero de verdad yo siento que hay una administración del caos que busca
generar condiciones para hacer ciertas cosas. Esto en algún momento se llama la teoría del shock, que tú decías, esto es tan grave que requiero privatizar todo el Estado. Bueno, yo estoy creando, estoy viendo en esto algo muy similar en términos del análisis que hace Quirós y el análisis que hace el gobierno entrante respecto a la situación tan dramática, que no es tan así, para a partir de ahí recortar gasto social, hacer una profundización de un Estado extremadamente liberal como que tenemos en Chile. Entonces yo creo que es eso, y me parece que si es el objetivo, que uno puede estar muy en desacuerdo como lo estoy yo, pero es legítimo en términos de política, no puede ser a costa de destruir la democracia. ¿Te fijas? Entiendo. Entonces, bien, yo les quiero agradecer la reflexión, los puntos que han marcado en esta sesión de Voces del Poder. Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto Igualdad, y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias por estar acá, que tengan un buen día. Igualmente, muchas gracias.